Padre bueno, Señor Padre Santo, gracias por nuevamente, Señor, este momento que usted nos da de poder, en medio, Señor, del desarrollo del día del Señor, el día en que podemos ser bendecidos, instruidos en su palabra, podemos también tener este espacio académico un poco que tiene que ver con la historia, sobre todo de la Iglesia Nacional, los hechos, las virtudes, también las luces y sombras, Señor, de que permearon el movimiento y ayúdenos también a entenderlo, Señor, para poder tomar las mejores decisiones de aquí y sobre todo en la era que nos compete, Señor, trabajar. Ayúdenos también direcciones, Señor, este estudio, porque solamente la idea es simplemente mostrar su gloria y también su sostén, su providencia y la soberanía que usted ha tenido con su iglesia. Gracias, Señor, le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, toca nuevamente ponernos en clase, ¿cierto? Ahí todo se ve, ¿no? Sí, perfecto. Estamos, y recordando un poco, ¿cierto? Ya terminamos, ¿cierto? La vida de Juan Bautista de Canut, quien representó muy bien la versión que hoy día conocemos, hermanos, como el evangélico chileno. No enfocado puntualmente en temas doctrinales, teológicos o principalmente formativos, sino que más está interesado este hombre en el trabajo en terreno. Es por esta razón que no vio problemas en pasarse de un grupo calvinista, abiertamente calvinista, como fueron los presbiterianos, a otro arminiano como lo fueron puntualmente los metodistas. Por esta razón y por muchas, ¿cierto? Refleja en este caso un profundo interés no solo en la evangelización de este hombre, el trabajo de evangelización que hizo Juan Bautista Canut de Bond, y con lo que estamos nosotros planteando no estamos de acuerdo, ¿cierto? No estoy diciendo, hermanos, que sea lo correcto, que estamos de acuerdo con Canon en su posición solamente en enfoque en terreno, ¿cierto? Porque él tuvo bastantes luces y también sombras. Pero sí es un hecho que este hombre definió las bases puntualmente del protestantismo aquí en Chile. Y por esa razón nosotros le damos puntualmente como el título del primer Canuto, ¿cierto? Ya sabemos de que Canuto fue en este caso, un sobrenombre peyorativo, ¿cierto? Un sobrenombre que bastante, que en realidad despectivo, ¿cierto? Al evangélico chileno, que en ese momento eran los primeros protestantes que llegaron acá a Chile, y Canut de Bont, por puntualmente su fama en las calles, pasó a llamarse todos los seguidores de él, más todos los que predicaban el evangelio, los no católicos protestantes como canutos. Y ese fue puntualmente como se conoció, de Coquimbo, La Serena, hasta prácticamente Concepción, Valdivia, Chiloé y los alrededores. Bueno, Canon de Bont, ¿cierto? Desafió puntualmente al monopolio católico, su predicación pública, directa, muy apasionada sobre todo por este hombre, cuestionó el poder de la Iglesia Católica, en que ese tiempo tenía una enorme influencia social, ¿cierto? Sabemos de que ellos eran la religión oficial, el catolicismo romano, el papismo, como muy bien lo decimos, tenía una influencia sobre todo política, ¿cierto? Y sobre todo eh, confirmada o respaldada, ¿cierto? Por la constitución chilena, que lamentablemente dejaba el catolicismo como una religión oficial y la única oficial, mientras que las demás no eran oficiales. Bueno, esto ayudó a abrir lo que hizo Canut de Pont, puntualmente a abrir paso, así como Moisés abrió, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo, por medio del poder de Dios, el Mar Rojo, prácticamente así lo que hizo Canut de Pont en las calles. Dio el espacio, ¿cierto? De esta libertad religiosa. El pluralismo confesional puntualmente en Chile del protestantismo, o sea, de las diferentes vertientes. Y entendemos, y ya a esta altura ya nos dimos cuenta, que la gran mayoría, o sea, los primeros protestantes evangélicos que llegaron aquí a Chile fueron calvinistas, protestantes históricos, ¿se dan cuenta? Y puntualmente después llegaron las demás ramas del protestantismo. Bueno, como voy a ocupar una palabra que el pastor lo ocupó la semana pasada, ¿cierto? Que es el gremio,
¿cierto? Cuando estamos hablando del hermano Carlos, ¿cierto? Y su área. Vamos a hablar del gremio puntualmente de Juan Bautista Canut de Pont, que fue los sectores 100% populares, ¿cierto? Eh, Hablamos de William Taylor, hablamos de David Trumbull, ¿cierto? Hablamos de La Fetra y bastantes otros, Allen Cardenet. Entonces, estos hombres, su enfoque era las misiones, sobre todo el aspecto más jurídico-político, donde nos dieron como protestantes el espacio en la sociedad chilena, pero este hombre fue prácticamente Canut de Pont fue un hombre de terreno, 100% de terreno. ¿Y dónde? Los pobres. Los pobres fueron su gremio, puntualmente, su lugar, donde él se enfocó. Al punto que, hermano, que los pobres lo defendían de la amenaza y hostigamiento que recibió de parte de los católicos. Mira qué peculiar. Los pobres, puntualmente, la gente pobre, la gente humilde, ¿cierto? Sobre todo en San Felipe, en los sectores más o menos del norte de Santiago, quinta región, de la región metropolitana hoy en día. Pero San Felipe, los Andes y todos esos sectores, había mucho católico que atentaba contra Canut de Pont. Y los pobres lo defendían, mira qué peculiar. Y eso también muestra una profunda realidad en Chile en ese tiempo. Hermanos, los católicos estaban institucionalmente relacionados, compenetrados con la alta sociedad, no con los pobres en ese tiempo. Salvo honrosas excepciones, puntualmente con ciertos sacerdotes que eran liberales, ¿cierto? Que se oponían un poco más a la alta sociedad, a la aristocracia. Por lo que era un panorama distinto a lo que hoy, lo que vamos a ver un poco más adelante, sobre todo a los inicios del siglo XX, ¿cierto? Sobre puntualmente la estrategia social que el papismo, el catolicismo romano, hizo en medio de un mundo agitado por la guerra y cambios sociales. Recuerden que estamos a punto de ya llegar al siglo XX, donde el siglo XX está definido puntualmente por las guerras mundiales. Y eso cambió puntualmente el giro del mundo, ¿se dan cuenta? Entonces, pero el catolicismo en este tiempo no era la iglesia de los pobres. Eso es un hecho. No era la que representaba puntualmente a los pobres, sino que estaba más al lado de lo que oprimían puntualmente a los pobres. ¿Se dan cuenta? Era todo lo contrario. Bueno, Canut de Pont no predicó solo doctrina, también mensajes puntualmente de dignidad humana, de esperanza a los pobres, ¿se dan cuenta? Trabajadores, marginados, porque ese era puntualmente su gremio. Ese era su mundo donde puntualmente él recibía a mucha gente. Promovió la lectura de la Biblia, acceso puntualmente a la educación, eso es lo que vimos, también hemos estado viendo, lo comentamos. Contribuyó a fortalecer la identidad de sectores más populares dentro también de un marco no católico. Recordemos que el catolicismo tenía todo, o sea, prácticamente los hospitales, tenía las escuelas, tenía absolutamente todo en la sociedad chilena en ese tiempo. Estamos hablando de 1879 en adelante, en este Chile estamos hablando. Entonces era bastante difícil y distinto. Recordemos también, tal vez un dato, hermano, no habían calles como hoy en día tenemos pavimentos, eran tierras, ¿cierto? No había alcantarillados. Entonces la sociedad en ese tiempo tenía muchas más enfermedades, no había un desagüe, por así decirlo, ¿cierto? La cosa era distinta y de hecho, ¿dónde botaban todas las cosas naturales de desecho del ser humano? En los ríos. ¿Se dan cuenta? Y por eso la gente se enfermaba. Era así más o menos el panorama de cómo se configuraba en Chile. Bueno, Canut de Pont también fue duramente criticado, hostigado, hasta encarcelado en varias ocasiones por sus actividades evangelizadoras. Si él evangelizaba, lo tomaban preso. Pero dependía del lugar, ¿cierto? Había ciertos lugares que sí podía ser defendido un poco más, pero otros no. El protestantismo era visto como una amenaza al orden establecido. Esta oposición dio visibilidad, hermanos. Canut de Pont vio el hostigamiento porque la gente se empezó a dar cuenta de que lo hostigaba mucho. A los canutos los hostigaban en ese tiempo. Mucho, pero mucho, lo oprimían bastante. Entonces la gente empezó a darse cuenta, oye, es como, oye, ya, pues dejen tranquilo un poco más los canutos. ¿Se dan cuenta? Esa ya era la opinión que se estaba formulando en la sociedad chilena, de que por no ser católicos estaban siendo puntualmente oprimidos. Y eso es lo que puntualmente vivieron
los canutos. Bueno, y no creo que se sientan, hermano, también por decir tanto canuto, ¿cierto? Entendemos de que se lo estoy diciendo yo, otro canuto, ¿no? Pero el hecho de que efectivamente no nos sintamos un poco amenazados, menos, sobre todo ofendidos. De hecho, la gente, la semana pasada dijimos, si usted le dicen canuto, mira qué bien cómo me lo dice. Y ahí empieza usted un poco una estrategia incluso evangelizadora, ¿no? No nos ofendamos, de hecho nos conecta con Juan Bautista Canut. Bueno, los seguidores de Canut fueron llamados puntualmente los canutos, primero como insulto, pero luego el término fue adoptando, hermano, un poco de este orgullo tan propio chileno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque yo le estoy diciendo hoy en día de que no se sienta, sino que acoge, ¿cierto? Y eso tiene que ver también con que muy propio del cristiano, ¿cierto? De que esta ofensa la transformamos en virtud. Porque a eso somos llamados también, pues, hermanos, ¿cierto? De que tener este espacio, ¿cierto? Y ganarnos puntualmente el espacio en la sociedad para poder proclamar el Evangelio. El efecto Canut, hermano, fue bastante peculiar, ¿cierto? Esto definitivamente Canut de Bonn no pasó desapercibido y generó inspiración en los demás canutos, o protestantes, ya, hablemos de protestantes. Los demás protestantes, ¿cierto? Sobre todo en las misiones locales. Inspiró a quiénes? A pastores, misioneros, posteriores, para continuar la labor de evangelizar Chile, ¿cierto? Sobre todo en sectores más rurales, de no mucho alcance. Recordemos que el sur es prácticamente era indígena y Canut de Bonn trabajó bastante con penetrar un poco más, sobre todo en lugares más difíciles, y su trabajo fue siempre llegar a los más pobres y a los que tal vez nunca han escuchado el Evangelio. Ese era puntualmente el objetivo. Fue, podríamos decir, ¿cierto? Como el protestantismo popular chileno, en versión chilena, ¿cierto? A pesar que peculiarmente era un español, pero fue tan querido Canut de Bonn que era prácticamente considerado como uno más por el hecho de hablar en español. Porque recordemos que los gringos hablaban así como un poco extraño. Entonces había una distancia un poco, el chileno es como bastante así, ¿no? De que no lo sentimos un poco artificial esa conexión. Pero con el español es distinto, ¿se dan cuenta? Somos así. De hecho, toda Latinoamérica prácticamente es así. Bueno, hubieron tensiones doctrinales también, algunos grupos protestantes un poco más estructurados, misiones metodistas, presbiterianas extranjeras, veían su estilo como un poco demasiado emocional e informal, por eso hubo este quiebre, ¿cierto? De que prácticamente este hombre hacía mucho ruido, en momentos donde no tenía que haber hecho ruido, pero finalmente prevaleció el movimiento y finalmente dio fruto el trabajo que hizo Canut de Bonn. Sin embargo, reconocían la pasión de Canut de Bonn, reconocían también la eficacia entre los sectores donde ellos no alcanzaban. Trumbull no llegaba a donde Canut sí llegaba, ¿cierto? Estoy hablando de David Trumbull, ¿no? Que lo vimos hace ya una semana atrás. David Trumbull no llegaba donde este hombre sí llegaba. Por eso era bastante necesario el trabajo de este hombre. Bueno, y esto generó también la consolidación del movimiento evangélico nacional, dando un poco de este sello autóctono, hermano. Este sello tal vez, y esto es algo que ya en las misiones, recordemos de que las misiones llegaron en 1845, 1840 aproximadamente, entonces ya en las misiones estaba este sentir como este picor, hermano, que después, mucho más adelante, es un tema más que nada global, hermano. Había una necesidad de nacionalismo, aunque tal vez hoy en día decir así suena como fuerte, ¿cierto? Pero decir nacionalismo en ese entonces no estaba relacionado obviamente con lo que sucedió en el siglo XX. Pero sí, había una necesidad de nacionalismo, de decir, ya perfecto, necesitamos ser autóctonos. Está bien que vengan los misioneros extranjeros, pero, hey, que los chilenos sean gobernados por chilenos, no por extranjeros. Es algo tan latinoamericano, ¿cierto? Que en realidad querer tener el gobierno local, ¿cierto? Y algo que tal vez lo hable, y creo que es muy necesario, ¿cierto? Pero que puntualmente los extranjeros estadounidenses e ingleses se vieron forzados mucho a retirarse. Eso es lo que le pasó a Ira la Fedra, ¿cierto? Que tuvo que finalmente dejar la misión en manos de los chilenos. Ira la Fedra, estamos hablando del metodismo. ¿Te das cuenta? David Trumbull también tuvo que nombrar pastores chilenos. Es así también como las misiones empezaron un poco a reaccionar y a necesitar
a referentes locales. Era la necesidad de un gobierno y de una dinámica que William Taylor, se recuerda la semana pasada que lo vimos con el metodismo, de ser autosustentable, de que se autogobierne, se autosustente, ¿cierto? Con dinero que puntualmente los feligreses podrían dar. Fin, es algo bastante peculiar, pero en realidad esa fue la realidad de nuestros hermanos en la fe anteriormente. Esto es un resumen general, hermano, porque hubieron bastante hechos, conflictos, y este sentido de ser autóctonos no era solamente el chileno, sino también era de Perú, de Bolivia y de todo prácticamente Latinoamérica. Todos, incluyendo Venezuela, incluyendo Centroamérica. Entonces había una necesidad de despojarse un poco de Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos. Y otra cosa más, tal vez eso para que no se sienta que en realidad es como chuta, que somos rebeldes los latinoamericanos. No, hermanos. Es porque algunas misiones, y sobre todo misioneros, eran con muy poco tacto, se creían dueños de las misiones. Entonces, ellos prácticamente, amos y señores, se creían como prácticamente obispos, ¿cierto? Que podían hacer lo que quieran con las misiones o cerrarlas si ellos disponían. ¿Se dan cuenta? Y eso mucha gente no les gustó. Este resumen le estoy haciendo como no sé cuántas páginas leí de esto, pero en realidad es bastante, pero es así como se formuló puntualmente en el siglo XIX. Bueno, un poquito más adelante, avanzando, ¿cierto? Y dejando un poquito de lado a lo que a nuestros hermanos protestantes, tenemos que también dar un poco, elevar nuestra vista y ver el panorama de 1879, 1880 al 90. Este tramo, esta década, también pasaron bastantes cosas. ¿Y qué ocurrió el 7 de junio de 1880? Para mis hermanos que hoy día me reclamaron, ¿cierto? Me reclamaron bastante mis hermanos, sobre todo del norte, que yo no estoy hablando del Morro de la Arica, qué pasó con mucho Arturo Prat. Aquí sí, es que aquí estamos hablando puntualmente de el Morro de Arica. Las tropas chilenas, hermanos, tomaron el Morro de Arica aproximadamente, como dijo mi hermano Mauricio, que me lo dijo, pero textualmente, 55 minutos. No 56. 55 minutos. Dijeron los ariqueños de tomo y lomo, ¿cierto? Bueno, este hecho se convirtió, hermano, en un hito de valentía de la guerra, hermano, porque estos hombres, cómo escalaron hasta el día de hoy no se sabe. De hecho, es de estudio, ¿cierto? Obviamente que hay implicaciones técnicas también que se pueden decir, ¿cierto? Que algo hicieron extraño con pólvora, pero que eso motivó, es como una Red Bull prácticamente que tomaron, ¿cierto? Que hoy en día podemos tener como una energética, pero bastante concentrada, yo diría. Pero efectivamente, en 55 minutos estos hombres tomaron el Morro de Arica y uno de los hombres que más eh, se reconoce ahí, ¿cierto? Que fue don Pedro Lagos Marchant, ¿cierto? Que este hombre fue puntualmente el que organizó, orquestó, ¿cierto? Sí, vamos a dejarlo en Pedro Lagos, me gustó eso. Y, y que finalmente fue gobernador de Lima, ¿cierto? Pero sí, este hombre fue el que impulsó, el que ordenó, fue bastante un héroe también de guerra. Porque me reclamaron, hermano, mucho Arturo Prat, mucho Arturo Prat. No, ya, Pedro Lagos, nada más. Amén, ¿cierto? Bueno, el asalto chileno, liderado en este caso por este hombre, comenzó en la madrugada, ¿sí? El Morro de Rica fue un punto estratégico enorme de importancia, hermano, porque aquí se estaba desplazando, ya Iquique estaba liberado. Entonces, los peruanos, un saludo a mis hermanos peruanos que posiblemente no estén viendo, pero empezaron a retroceder. Y el Morro de Arica prácticamente era una pared, ¿cierto? Entonces, con ese asalto que hicieron, ¿cierto? En la madrugada, más aún tomaba Chile territorio, ¿cierto? Y no solamente peruanos, también estaban los bolivianos ahí. Pero fue así, ¿cierto? Su captura contribuyó en uno de los hitos más decisivos y simbólicos del conflicto. Su caída no solo representó la victoria militar clave para Chile, sino que también tuvo profundas consecuencias políticas y militares. Y su figura, obviamente, fue don Pedro Lagos, ¿cierto? 7 de junio de 1880. No terminó ahí el conflicto. El problema, la situación es que fue tan heroico también lo que hicieron, ¿cierto? Eran y jóvenes, con adultos también, pero mayoritariamente jóvenes, muchos voluntarios, hermanos, ¿cierto? Y
cruzaron el Morro de Arica y llegaron a Perú, hermano. Hermano, llegaron hasta Lima, por si no lo sabían. Entonces era una hazaña, yo diría, una hazaña digno como de los 300, algo así, ¿ah? Más o menos. Y de hecho, si usted lo busca por internet, se estudia mucho cómo lo hicieron. El hecho, de hecho, hay un reportaje, de hecho, en el Ejército de Chile, que es como 1 hora y media más o menos de cómo fue puntualmente paso a paso, que hoy día no lo vamos a ver, pero efectivamente muy, muy interesante. Ahí está la fotografía, ¿cierto? De que súper, súper importante. Bueno, como dato, tal vez esto, el desfile de los veteranos en la Guerra del Pacífico, hermanos, tal vez usted no lo sabe porque usted no nacía, yo tampoco. Pero posiblemente sus abuelos o sus padres aquí en Chile pudieron haberlo presenciado. Los veteranos de la Guerra del Pacífico siempre iban a Baquedano, a la plaza Baquedano, ¿cierto? O a la Plaza Italia que hoy en día conocemos. Y también al 19 de septiembre en el desfile justamente de las glorias navales, ¿cierto? Perdón, del Ejército de Chile, la gloria naval el 21 de mayo. El Ejército de Chile y donde estos viejitos en los años posteriores desfilaban como héroes y toda la gente se volvía loca. Esto es un dato, hermano, porque efectivamente mi padre alcanzó a verlos. De hecho, el último veterano, miren aquí, el que se encuentra ahí en fotografía, es don Ricardo Orellana Olate, que murió. Él fue, la última desfile que hizo fue el 21 de mayo de 1965, fue el último de los que quedaba, hasta el 65. Entonces, ya fue hace poco, ¿se dan cuenta? Duró bastante, bastante los viejitos, ¿cierto? Pero cada vez que cuando ellos salían, hermanos, con sus, en este caso, con sus uniformes originales, la gente se volvía loca. Y la gente ovacionaba puntualmente a estos héroes, que en ese tiempo eran jóvenes. Y después ya pasando el tiempo, eran viejitos. Pero mi padre alcanzó a ver justamente a la Gloria en el Parque O'Higgins, que en ese tiempo era el Parque Cousiño, ¿sí? En donde desfilaba el ejército y era un desorden, hermano, y una polvadera en realidad, pero ahí puntualmente llegaban todos estos viejitos, entonces eran bastante, bastante ovacionados. Los últimos valientes eran bastante eh, considerados. Y también hay uno que no puedo tampoco yo faltar, ¿cierto? De decirlo, porque después me dicen ojiguinista, eso no puede ser, ¿cierto? Bueno, que a principio de la Guerra del Pacífico, también, hermanos, contando con 31 años, este hombre que estamos viendo en pantalla, se enroló voluntariamente al ejército, siendo destinado grado, escaló, ¿cierto? Finalmente, pero fue un sargento del regimiento cívico de infantería y se integró más tarde a la fuerza de ocupación en Iquique, oriundo de Peñaflor, mis hermanos justamente de Camino Milipilla. Allá era puntualmente Ignacio Carrera Pinto, ¿sí? Eh, Oriundo de Peñaflor y adivinen nieto de quién. De José Miguel Carrera. ¿Quién lo diría? Un héroe, nuevamente aquí en la historia de Chile, un Carrera. Mire cómo son las cosas. La figura de Carrera Pinto quedó inmortalizada en la historia de Chile por su heroica resistencia durante el combate de la Concepción. No estamos hablando de Conce puntualmente, sino que era una localidad puntualmente en el norte que justamente se llamaba La Concepción, ¿sí? Ocurrió el 9 y el 10 de junio de 1882, al mando de 700 soldados, ¿cierto? Y su compañía fue sitiada en el pueblo peruano, Concepción, ¿cierto? Por la fuerza abrumadoramente superior, compuesta por cientos de soldados peruanos y miles de guerrilleros. Ante la intimidación, ¿cierto? Sobre todo para rendirse, la respuesta de Carrera Pinto fue negativa, rotunda, diciendo que iba a defender la posesión hasta morir. Durante casi 2 días resistió este hombre sin comer, sin tomar agua, sin dormir. Él y sus hombres resistieron la lucha muy desigual por lo hecho. Carrera cayó en combate durante la noche, adivinen, el 9 de julio. El sacrificio de Ignacio Carrera, de estos hombres, ¿cierto? Dieron paso a lo que hoy en día conocemos como el juramento a la bandera, el 9, que se hace siempre el 9 de julio, ¿cierto? Entonces, tenemos también este dato de que por esa razón
el ejército de Chile hace este juramento por justamente honra a don Ignacio Carrera Pinto. ¿Sí? No podía tampoco dejar a este hombre de lejos. Y de hecho, usted lo ha visto siempre. Si no saque el billete de 1.000 pesos, posiblemente que usted tenga en su bolsillo. Y justamente está ahí este hombre que se llama Ignacio Carrera Pinto. Y de hecho, un dato para los que tal vez no sabían. Andrés Bello, en el billete de 20, ¿cierto? Que fue prácticamente un pensador, ¿cierto? Que nació en Caracas, ¿sí? Y se perdió, ¿no? Pero el hecho, no, es una talla. Pero el hecho de que fue bastante importante. El de 10.000, ¿quién eres? Arturo Prat, ¿cierto? Un héroe nacional. Héroe para nosotros. Aunque algunos ariqueños digan lo contrario. Héroe para nosotros, ¿sí? Y el de 1.000 pesos, bueno, Gabriel Mistral, ¿cierto? Tiene razón. Nuestra premia Nobel, ¿cierto? De 5.000. El de 1.000, Ignacio Carrera Pinto. La moneda de 500, sí, no me acuerdo quién era puntualmente. El de 50 y el de 10 estaba Bernardo Higgins. Pero, ¿se dan cuenta? También todos sacando los billetes de 1.000 para darse cuenta, ¿cierto? Era el Ignacio Carrera Pinto, héroe, ¿cierto? En la guerra del Pacífico. También un mártir. Nieto de José Miguel Carrera. El de 2.000 nos faltó Manuel Rodríguez, ¿cierto? Sí. Bueno. Y hermano, el dato también sigue avanzando este tema. Y tenemos que hablar también de la industria del salitre en Chile. Esto es bastante también importante en todo esto. Chile derrotó finalmente a Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico e incorporó las provincias del Tarapacá y Antofagasta, ¿cierto? Estamos hablando de kilómetros y kilómetros, hermano, que era bastante territorio. En esta provincia, particularmente la Pampa del Matamarhual y el desierto de Atacama, se encontraba el salitre en grandes, pero grandes cantidades. La extracción de este mineral se integró rápidamente al impulso industrial de la nación y su exportación convirtió a Chile en el principal, pero principal productor mundial. Los principales clientes de Chile, ¿quién eran? Estados Unidos y Inglaterra. La gran cantidad de recursos y la buena conectividad facilitaron que el país tuviera el monopolio prácticamente sobre su producción. El Estado chileno resolvió dejar esto en manos de privados, a la explotación del salitre, pero aplicó un elevado impuesto de exportación. Los empresarios que lograron dominar la industria salitrera fueron sobre todo extranjeros, ingleses, ¿sí? Por sobre todo. A causa de la migración de hombres y mujeres en busca de hermanos de trabajo, esto cambió la configuración de Chile. Aquí, de posterior, podríamos decir durante, pero posteriormente a la Guerra del Pacífico, Chile cambió inmediatamente a otra cara. Se formaron numerosos espacios de poblados donde, sobre todo muy cerca de estos lugares industriales, ¿cierto? En las pampas, puertos, caletas de embarques, y así también se construyó esta extensa red ferrocarril. Aquí el ferrocarril fue muy, pero muy importante puntualmente, en esta expansión económica del país. Chile, hermanos, fue escenario de lo que se conoce hoy en día como la expansión de la revolución industrial. Esto fue hace bastante tiempo atrás, ¿cierto? En el siglo aproximadamente 18, a fines del 18. Pero esta expansión, puntualmente, aquí con este suceso, la revolución industrial llegó aquí a Chile. Estaba sucediendo en el mundo un auge de la industria, la necesidad de la mano de obra, la necesidad de la maquinaria, el carbón, el vapor, ¿cierto? Las máquinas de vapor, etcétera. La tecnología estaba avanzando, sobre todo en lo que es la industrialización. Esto generó, hermanos, que conocemos hoy en día algo tal vez muy común para nosotros, pero se llama la urbanización, ¿sí? Esta urbanización, ¿cierto? Se generó bajo y gracias al aumento de la llegada de las personas que vivían en los campos. Porque el campo dejó de ser atractivo, ¿cierto? Puntualmente, comercialmente, porque el mundo estaba puntualmente avanzando en esa figura y la gente dejó los campos, dejó el trabajo puntualmente de las haciendas, ¿se recuerdan? Y volvió
o sea, vino a las ciudades a trabajar, ¿dónde? En la industria, puntualmente como un obrero, con un oficio que hoy en día conocemos como obreros, que trabajaban en minas, en ferrocarriles, y surgieron estas pequeñas industrias, manufacturas, como textiles, alimentos, calzado, y empezó a industrializarse Chile, en todo sentido. La revolución industrial transformó, hermano, a Chile de una manera indirecta, principalmente como parte del mercado global de materias primas. Modernizó la infraestructura y su economía, pero también, hermanos, reforzó su independencia económica y algo que tal vez aquí va a empezar a pegar. Y y este tema hay que hablarlo de una manera también cristiana y evangélica, porque aquí como el país todavía no estaba preparado para este auge, este crecimiento económico y sobre todo temas laborales, el código del trabajo, ¿cierto? Regulación, había muchas irregularidades en los trabajos. Los niños trabajaban, ¿sabía usted? En ese tiempo, los niños trabajaban y muchas industrias, pampas, ¿cierto? Ferrocarril, las condiciones a los trabajadores eran paupérrimas, no eran buenas. Entonces fue bastante difícil regular toda esa situación, por lo tanto eran muy notorias las desigualdades respecto de que los grandes empresarios había una cantidad de dinero, hermano, impresionante que ganaban, pero sus trabajadores estaban totalmente despojados, totalmente maltratados. ¿Se dan cuenta? Esto, esto es lo que estoy hablando, hermano, va a generar algo aquí en Chile. Que eso viene de respuesta puntualmente a la formación de que hoy en día conocemos como los partidos políticos. Pero eso es para 40 años más adelante. 40 años más adelante de donde estamos posicionados hoy en día. 40, 30 años más adelante, pero entendiendo de que ya el Partido Radical estaba formado. Faltan algunos que levantaron bandera, ¿cierto? Y tomaron puntualmente esta situación país que estaba ocurriendo, ¿cierto? Como un estandarte político. Entonces, eso un poquito más adelante vamos a revisarlo. Bueno, ¿qué generó esto, hermanos? También estos avances, la guerra del Pacífico, eh, los conflictos políticos, ¿cierto? El avance que se estaba haciendo generó también una reacción, y esta reacción se llamó, hermano, la guerra civil. También nuevamente, ya llevamos como 3, 4 guerras civiles prácticamente. Chile se ha definido prácticamente por guerras civiles, porque lamentablemente la clase política no se define en muchas cosas, ¿cierto? Y aquí también va a haber una crisis. Durante el gobierno que este hombre que estamos viendo, ¿cierto? Que fue nuestro presidente, don José Manuel Balmaceda, ¿cierto? En 1890, en medio de fuertes tensiones políticas, se enfrentó el Parlamento estamos hablando de la Cámara de Diputados y Senadores, con el Ejecutivo, o sea, él, con sus ministros, ¿cierto? Y toda su cartera. Balmaceda buscaba fortalecer el poder ejecutivo, ¿cierto? Recordemos que este periodo, tal vez, se lo he dicho muy indirectamente, pero este periodo de presidentes que tuvimos durante y antes, ¿cierto?, de la Guerra del Pacífico se llamó la era autoritaria, ¿sí? La era autoritaria del Ejecutivo, o sea, de que los ejecutivos tenían más poder que hoy en día tienen, ¿sí? Tenían mucho más poder. Por eso se le dice como la era autoritaria en este caso de Chile. Bueno, ¿qué buscaba este hombre, Balmaceda? Modernizar el país. Era bastante liberal en sus convicciones. Entendemos que teníamos todavía muy marcado la diferencia entre conservadores y liberales. El que actuaba, el que buscaba educación, obras públicas, ferrocarriles, financiado, ¿cierto?, por ingresos que venían de parte de Salitre. El Congreso, compuesto principalmente por gente de sectores conservadores, se oponía a la política autoritaria puntualmente de José Manuel Balmaceda, y por lo que le bloqueó puntualmente el manejo de estos fondos. ¿Sí? El Parlamento se opuso puntualmente a lo que él estaba haciendo.
Y a la negativa del Parlamento, Balmaceda decidió gobernar con un presupuesto anterior, lo que, o sea, hizo como una especie puntualmente de técnica un poco jurídica ahí, que buscó de alguna forma igual de hacerse un presupuesto, y lo que ocasionó la declaración de que su gobierno era inconstitucional. ¿Sí? Entonces, violó puntualmente ciertas reglas. ¿Qué sucedió? De que esto fue un quiebre, hermano, que hasta el día de hoy le duele a Chile, porque fueron bastantes muertes que hubieron en esta guerra civil. Hubo un quiebre. Ahora, incluso el ejército en general, cuando hablamos del ejército, estamos hablando de la marina, la armada, todo, hubo un quiebre también en ellos, donde el ejército eh, terrestre, por así decirlo, estaba por el lado del ejecutivo de Balmaceda, pero la marina estaba a favor del Congreso. ¿Sí? Puntualmente el Congreso. Es bastante peculiar porque no, es como el Congreso apuntaba más a una especie de gobierno más inglés, pero en realidad nunca quisieron nombrar un primer ministro. ¿Se dan cuenta? Pero aún así hubo guerra civil. Y eso estalló en 1891. En la zona norte, la salitrera quedó bajo el control de los congresistas. Así se llamó puntualmente los bandos, ¿cierto? El ejecutivo, los congresistas, o los de Balmaceda y los junteros, también se les dice así. La zona central, Chile-Valparaíso, quedó bajo el dominio y control de los balmacedistas, ¿cierto? Los que seguían puntualmente a Balmaceda. Hubo enfrentamientos, hermano, bastantes decisivos, ¿cierto? Batalla, hermano, estamos hablando de guerra civil, estamos hablando de chilenos contra chilenos. Míralo, por eso era como, esta era absurda esta era, ¿cierto? Donde no se podía parlamentar. Por eso, hermano, es muy importante de que estos sesgos y muchas veces esta polarización generan estos conflictos, en la polarización extrema, ¿cierto? Donde no hay un diálogo y una mediación. ¿Se dan cuenta? Esto ocurre juntamente en este tiempo. La batalla de Concón, el 21 de agosto de 1891. La batalla de Placilla, 28 de agosto de 1891 también. Tal vez alguna vez alguien lo ha escuchado, ¿cierto? Y quien ganó puntualmente fueron los congresistas. Balmaceda eh, perdió. Perdió. Bueno, el fin del conflicto, tras la derrota de Placilla, Balmaceda se refugió en una embajada en Argentina, en Santiago. El 19 de septiembre de 1891, el Día de la Gloria Naval del Ejército, este hombre se suicidó. Fue como el registro del primer, tal vez, presidente de que hace esto como presidente. ¿Se dan cuenta? Porque él seguía siendo presidente legalmente, pero fue derrotado a causa justamente de esta guerra civil. Para algunos hermanos que tal vez conocen, ¿alguien de la Florida? ¿Sí? Avenida Tobalaba con Walker Martínez, ¿sí? Mi hermano que es sobre todo los ruteros que andan por las calles. Posiblemente más de alguno ha visto tal vez esta cruz, ¿cierto? Que es de color blanco. Uno dice, oh, qué bonito, o debe haber una iglesia ahí. No sé, ¿cierto? Pero en realidad esto es en representación, un hecho, ¿cierto? Que ocurrió en Locañas. Locañas es un fundo que estaba por la quebrada de Macul. Y aquí se recuerda muchísimo, ¿cierto? Porque era una hacienda, hermano, puntualmente en la comuna que hoy en día es la Florida. Ya, ¿y qué ocurrió acá? Que se reunieron unos jóvenes, opositores a Balmaceda, jóvenes, hermano, estamos hablando jóvenes, 16, 17, 19 años, ¿ya? Y que planeaban ahí un levantamiento y ellos querían cortar la red eléctrica que venía puntualmente de una hidroeléctrica arriba para que Chile quedara sin ferrocarriles o descomunicado. Ellos querían ser revolucionarios, por manos, en realidad eso era. Puntualmente contra el gobierno, ellos eran a favor del Congreso. Las autoridades de Balmaceda descubrieron el complot antes, de alguna forma ellos se enteraron, y estas tropas con arma armada, o sea, ellos eran soldados, hermanos, rodearon la hacienda y capturaron a los conspiradores. Eran estudiantes, pero de una línea más aristocrática, ¿cierto? Pero ellos fueron torturados y fueron ejecutados sin juicio. Era un momento bien álgido en el país. Y por esa razón se pone esa cruz para no olvidar lo que ocurrió justamente en Locañas. Algunos fueron quemados vivos,
otros fusilados y un acto muy, pero muy brutal, ¿cierto? Se estima que fueron 70 muertos, aunque las cifras varían, ¿cierto? Pero esto es una realidad en nuestro país, ocurrió, ¿cierto? Y aquí se divide muchas veces también las opiniones. No, que Balmaceda era el presidente. Era un momento, un conflicto político. El país estaba en guerra. Sí, pero finalmente ocurrió lo que ocurrió. ¿Sí? Y obviamente de que por estas vidas y las guerras civiles, hermanos, son terribles. Que Dios lo libre también de una guerra civil aquí en nuestro país. Otra perspectiva, miren, esa cruz posiblemente. Ese Walker Martínez y Avenida Tobalaba. ¿Se dan cuenta? Este es prácticamente llegando al final prácticamente de Walker Martínez. ¿Sí? Bueno, y llegamos a una era, hermanos, donde se llamó el régimen parlamentario, donde ya prácticamente el presidente de la República era un títere, hermano. Era como alguien puesto que se usaba puntualmente como para adornar puntualmente el gobierno, ¿cierto? Pero en realidad los parlamentarios gobernaban Chile, ¿cierto? Esta era, se conoce como el régimen parlamentario, el gobierno parlamentario, que fue en 1891 hasta 1925, hermano. En 1925 está a la vuelta de la esquina. No fue hace mucho, ¿sí? A comparado con la fecha que hemos visto. Bueno, el Poder Ejecutivo quedó debilitado frente al Congreso. Se establece un nuevo sistema político, el poder del Congreso domina sobre el presidente, no el presidente en paralelo, ¿cierto? Como poderes distintos que hoy día vemos, sino que el Congreso está sobre el presidente. El presidente tenía muy pocas atribuciones. El Congreso podía bloquear todas las decisiones que él tomaba y cambiar ministros constantemente. O sea, si un ministro decía algo que no le gustaba, el Congreso pedía cambiar y lo cambiaban. Así de petulantes, así de agudos era esta fecha. La mayoría del pueblo, hermanos, no participaba. Era un voto censitario. Solo podían votar quienes cumplían ciertos criterios económicos o requisitos económicos y sobre todo que sabían que pudiesen leer y escribir. Si no hacían esto, no podían votar. Los políticos controlaban el gobierno mediante alianzas y negociaciones internas. Con el crecimiento urbano e industrial, hermano, de nuestro país, surgió los obreros, o bien conocidos como la mal llamada, que me enferma, hasta como se le dice, pero clase trabajadora, ¿sí? O como la línea puntualmente trabajadora, pero en realidad eso es lo que puntualmente surgió. Empezó a organizarse y a exigir mejores condiciones laborales. ¿Se da cuenta? Así era la configuración en esta década, en el 1879 y llegando a 1891. Pero tenemos noticias de lo que está pasando puntualmente otra vez Valparaíso, ¿sí? Valparaíso también está recibiendo a alguien que nos va a interesar. Y de aquí en adelante vamos a enfocarnos puntualmente en este personaje que nuevamente es un pastor, nuevamente es un protestante. Y este hombre, hermano, tal vez usted no lo conoce porque esta fotografía me costó bastante encontrarla, ¿cierto? Lamentablemente no había una mejor. Pero él es, ¿cierto? Guillermo McDonald's. Guillermo McDonald's es un ministro, pastor, estudiante de Spurgeon, que fue reconocido como el primer bautista en pisar tierra chilena, 1888. Pero eso lo tenemos que dejarlo, adivinen, para la próxima semana. Amén, mis hermanos. Por fin llegamos a los bautistas. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿A mi hermano?